Entonces, como les decía, para no dejar sueltos, a pesar de que ustedes ya han realizado el trabajo y han hecho inclusive ya su examen de instrumentos, el procedimiento de nivelación obviamente va a consistir en poder identificar dentro de la superficie terrestre aquellas diferencias de niveles, o lo más conocido como desniveles finalmente, en aquellos puntos en los cuales nosotros debamos verificar la distancia vertical, es decir, la diferencia de alturas entre dos superficies que nosotros vayamos a comparar con un mismo plano. Para poder realizar la nivelación, nosotros vamos a operativizar esta situación mediante la medición de distancias verticales, como les decía, de alguna manera de que ésta pueda ser con características de medición directa o indirecta con respecto a esas diferencias de alturas. Obviamente de que vamos a tener un plano de comparación que va a significar la superficie en la cual nosotros vamos a realizar la referencia, y que por lo general, para poder realizar posteriormente, como les indicaba, un movimiento de tierras, esta va a significar un tipo de nivel promedio que por lo general siempre va a ser cuantificado dentro de los datos preliminares, obviamente dentro de las coordenadas y elevaciones, con las características de que nosotros vamos a hacer esa comparación en función al nivel respecto a la proximidad del mar. Por eso es de que nosotros acá en Oruro aproximadamente estamos entre unos 3.700 metros de elevación sobre el nivel del mar. Entonces, en esa situación es de que esta adopción de metros sobre el nivel del mar se ha realizado en función a varias situaciones de observación con un instrumento que es el mareógrafo, que obviamente tendría que estar ubicado en cercanías del mar, ¿no? Donde nosotros ubicaríamos en función a ese dato un nivel cero, ¿no? Entonces hay diferentes elevaciones, como ustedes conocen, respecto a la altitud de las locaciones que se tengan. En Cochabamba, obviamente, que es valle, tenemos menor altitud, en el llano tenemos menor altitud y obviamente en el altiplano es mayor. Pero dentro de lo que viene a ser la topografía, nosotros lo que tenemos que realizar es prácticamente realizar un trabajo de nivelación. Y dentro de esta nivelación existen diferentes procedimientos en los cuales nosotros vamos a adoptar, obviamente, uno de los criterios que corresponden al procedimiento que ustedes ya conocen de forma práctica. Aunque de forma referencial, nosotros antiguamente lo que debíamos estudiar era este tema de la nivelación barométrica como introducción a lo que posteriormente viene a ser la nivelación trigonométrica, ¿no? Que es la que más vamos a utilizar. Entonces, en ese sentido, tal como se observa en la pantalla, se utilizaba un instrumento que se denominaba altímetro, que tenía esta configuración, donde inicialmente se hacía una medición en miles de pies en el sistema americano. No era como ahora hacemos la referencia en función a metros sobre el nivel del mar, y tenía dentro de sus características de que obviamente esta funcionaba a manera de tener cierta presión, y por eso es de que tenía dentro de sus componentes algunos que tenían el mineral mercurio, ¿no? Entonces, obviamente de que esta situación ha sido desplazada posteriormente dentro de dos tipos de nivelación que nosotros las vamos a realizar ya casi de manera constante y natural dentro del trabajo de lo que viene a ser la ingeniería. Inicialmente con lo que viene a ser la nivelación trigonométrica, donde vamos a identificar en el emplazamiento del equipo, obviamente, esa línea de fe o esa situación horizontal que nosotros íbamos a observar de manera preliminar ya en los trabajos de taquimetría. Pero obviamente, al realizar este trabajo con un nivel topográfico, nosotros vamos a adoptar este plano de referencia, que obviamente va a tener en función a la verticalidad del instrumento un ángulo que ya conocemos, que viene a ser este ángulo cenital, que se va a conformar en función a los 90 grados que se van a realizar en la lectura que vamos a obtener, teniendo en cuenta de que dentro del trabajo necesariamente vamos a configurar, como lo dice el nombre, los respectivos triángulos en función a la medición que se vaya a realizar. Por lo cual, para complementar el procedimiento de trabajo,
muy aparte de tener el nivel topográfico como equipo, necesitaremos una mira como en la taquimetría para poder identificar la variación de altura. En tal sentido, es de que, de igual forma como hemos ido viendo en los procedimientos anteriores, un dato importante dentro de los cuales nosotros tenemos que realizar el registro es la altura del instrumento que vamos a emplazar, que de igual forma se va a colocar sobre un trípode, va a tener el respectivo procedimiento de nivelación a detalle con los tornillos respectivos, y de esa manera nosotros vamos a poder realizar el cálculo del desnivel entre los puntos, en este caso A y B, que correspondería a dos niveles diferentes en el terreno, donde, como les decía, vamos a tener en el primer caso la altura instrumento, en el otro la altura punto, y lo que vamos a medir es esa diferencia de nivel, que se nota acá de forma exagerada, pero viene a ser esa altura que vamos a encontrar. Es decir, jugando con esos valores, nosotros vamos a encontrar el desnivel entre el terreno en la parte superior y el terreno en la parte inferior, donde básicamente para poder identificar de manera trigonométrica podemos utilizar procedimientos que ya conocemos. Inicialmente podemos verificar y recordar los procesos que hemos visto para el cálculo de la distancia vertical con el equipo del teodolito, tanto de lo que viene a ser el teodolito cinta o finalmente lo que viene a ser la taquimetría. Es por eso que en la parte inferior de esta presentación tenemos las fórmulas respectivas en función al cálculo de la distancia vertical, que obviamente se va a referir a la distancia inclinada, el ángulo vertical, en el caso del teodolito cinta, y en la distancia vertical que refiere a la taquimetría, obviamente el cálculo del número generador multiplicado por el ángulo vertical, donde, recordando un poco el tema de la situación de cálculo del desnivel, era a esa altura instrumento que teníamos hacer la diferencia de la distancia vertical menos la altura punto, que correspondía a la mira o vertical, en este caso si es que fuera taquimetría. Por lo cual, si es que nosotros nos damos cuenta, la nivelación trigonométrica básicamente va a corresponder a realizar un trabajo todavía con el instrumento del teodolito por estos ángulos más agresivos que tenemos. ¿Se acuerdan que si teníamos el ángulo vertical era hacia arriba positivo y hacia abajo negativo? Podemos calcular desniveles en síntesis realizando procedimientos con nuestro teodolito o estación total. Sin embargo, hay una nivelación que es llamada directa o nivelación geométrica, que corresponde ya a la utilización de este equipo que viene a ser el nivel, o conocido como nivel de ingeniero, que va a corresponder a realizar de manera secuencial el cálculo de diferencia de alturas para poder finalmente, en función a lecturas tanto hacia adelante y hacia atrás, realizar el cálculo del desnivel de un punto a otro punto. Es por eso que en ese sentido, si ustedes observan el esquema en pantalla, podemos tener desde el origen varias estaciones y varios puntos definidos que nos vayan a permitir encontrar, en base a los datos que vayamos a ir colocando de manera secuencial, la diferencia de altura entre un punto inicial y un punto final. Y obviamente pueden existir situaciones intermedias de verificación, por lo cual el instrumento que nosotros vamos a utilizar, como les decía anteriormente, va a ser este nivel, obviamente con la utilización de una mira vertical. En tal sentido, los instrumentos necesarios para realizar la nivelación directa pueden ser los niveles basculantes, los niveles automáticos o los niveles digitales. Con seguridad que ustedes ya han conocido estos en el gabinete y se han dado cuenta de que, a pesar de que tienen sus diferencias, el procedimiento de utilización viene a ser el mismo. ¿Qué ocurre en los niveles digitales? Que estos obviamente son mucho más sencillos en su operativización, como viene a ser la estación total. Sin embargo, realizar el trabajo con un nivel automático nos llevará un poco más de tiempo, pero de igual forma tiene la garantía de que se vaya a realizar el trabajo de la manera adecuada.
siempre y cuando tengamos los detalles necesarios. Entonces, el principio inicial del nivel basculante va a corresponder a realizar el trabajo de manera muy similar en su instalación como realizábamos con el teodolito. ¿Cuál es la diferencia? De que no tiene la misma libertad que realizábamos con el otro equipo. Esta simplemente va a tener dentro del montaje sobre la plataforma de nuestro trípode los tornillos de nivelación de igual forma que se tenía en la base del teodolito, con la diferencia de que nosotros vamos a tener un nivel horizontal simplemente para la verificación de la visual que vamos a tener y la libertad de poder hacer la medición en función a esa línea de fe que conocemos como horizonte. Entonces, en ese sentido, el anteojo nos va a permitir, obviamente con el complemento de la mira vertical, realizar un trabajo en el cual nosotros, como les decía, hagamos referencia a desniveles entre dos puntos, A y B, ¿no? Como lo que hemos conocido ustedes en el trabajo, con lectura adelante, lectura atrás, de ese mismo lugar. Entonces, esa situación permite de que tengamos la verificación posteriormente de todo el trabajo que vamos a realizar. Entonces, obviamente que el procedimiento regular es muy similar a la instalación del teodolito, pero en la lectura sobre la mira vertical, lo que nosotros vamos a previamente realizar como medio de verificación para evitar errores es de que nuestro nivel horizontal, nuestro nivel de burbuja tipo ojo de pollo, este nivel esférico se encuentre perfectamente nivelado, porque ahora estamos confiando todo el procedimiento a realizar el trabajo, obviamente en esa horizontalidad que se va a dar en función a la instalación que realicemos. Entonces, vamos a realizar la coincidencia de estos niveles con los tornillos, obviamente, y podemos realizar nosotros las lecturas respectivas hacia las miras, que prácticamente son diferencias de nivel. Es como si tuviéramos un plano de comparación, altura 1, altura 2, vemos cuál es la diferencia, a cuánto estaba nuestro instrumento en la estación, calculamos ese punto y podemos hacer la verificación de desnivel en el punto A y en el punto B. El nivel automático prácticamente viene a ser lo mismo, con la única diferencia de que la visual que vamos a tener se va a nivelar de forma automática. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, dentro de los límites respectivos de tolerancia, nosotros vamos a tener un compensador óptico que va a trabajar dentro de este equipo, que va a oscilar a manera de péndulo y que nos va a permitir a nosotros, en función obviamente la libertad que tiene de forma horizontal, realizar la medición de desniveles entre dos puntos que necesitemos conocer. Y el nivel digital, al igual que el teodolito, obviamente va a tener dentro de la incorporación del mismo, que viene a ser un nivel, como hemos visto anteriormente, básico, con la única diferencia de que el almacenaje de los puntos ya no se va a realizar de manera manual como nosotros realizamos bajo una planilla, sino que ya automáticamente se van a ir guardando los datos como en la estación total y nos van a permitir de manera bastante rápida realizar las lecturas atrás y adelante que conocemos, pero ya con esa facilidad de realizar el trabajo de forma digital. Entonces, ¿cuáles van a ser los requisitos básicos para la operación de un nivel? Obviamente de que si nosotros verificamos el esquema, vamos a tener una situación de verificación dentro del eje óptico del telescopio y el eje vertical, que viene a ser esta línea. Y vamos a tener nosotros, dentro de lo que viene a ser la línea de fe, esta situación de horizontalidad entre n y n'. Cuestión de que nosotros podamos realizar posteriormente cualquier tipo de corrección debido a situaciones de la visual que vamos a tener, que funciona obviamente con características de la iluminación de la luz solar, de poder encontrar dentro del eje óptico del telescopio, ¿no?, que tenemos allá en ese cuadrado, entre la situación de perpendicularidad
en función a la situación vertical de ese eje de B a B', y la situación del eje óptico del telescopio con la línea paralela hacia lo que viene a ser nuestro nivel de ampolleta, o de norte a norte primo. Y los errores más comunes que vamos a encontrar es justamente en función a estas dos líneas de referencia, inicialmente el error de perpendicularidad y el error de paralelidad. Es decir, lo que nosotros en teoría queremos realizar dentro del trabajo en términos ideales es de que nuestras dos miras supuestamente van a estar totalmente verticales y vamos a generar una línea de verticalidad de igual forma en función a nuestro equipo, que en teoría tuviera que estar en la misma situación, pero como siempre se mueve en la lectura es donde generamos un primer tipo de error. Y la otra, por la visual, por las situaciones de los rayos solares, es de que puede haber también una ligera deformación en la paralelidad que vamos a tener del instrumento y en esa línea también de fe que vamos a generar en función a la ampolleta, que nos va a permitir a nosotros generar también errores como realizábamos anteriormente en los procedimientos regulares de lo que venía a ser el uso del teodolito. En tal sentido es de que nosotros dentro del procedimiento ya regular necesariamente vamos a utilizar ya alguna terminología que no es tan nueva para ustedes, pero ya la han realizado de igual forma en los trabajos, que básicamente consiste en realizar diferentes estaciones con el equipo de nivelación y que, como habíamos indicado en los trabajos anteriormente de taquimetría y teodolito cinta, necesitamos conocer un punto ya con coordenadas, decíamos. Y ese punto con coordenadas se denominaba benchmark o BM. Ese BM iba a tener dentro de las situaciones, obviamente, de coordenadas, adicionalmente un dato de elevación, que en este caso nosotros vamos a poder utilizar como un punto fijo dentro del trabajo de nivelación que vamos a realizar, porque de igual forma vamos a hacer una red como en los trabajos anteriores, o como ya lo han realizado. ¿Con qué diferencia? De que vamos a tener dos situaciones de lectura, que justamente van a ser la lectura hacia atrás y la lectura adelante, conocidas dentro de la nomenclatura normal como BS y FS. BS en función a backside y FS que es foresight, que prácticamente es lo que nosotros conocemos como lectura hacia atrás y lectura hacia adelante. Y obviamente vamos a tener un punto de giro o las estaciones que conocemos nosotros regularmente dentro de los diferentes puntos en los cuales nosotros vayamos a realizar las transiciones de niveles, donde vamos a encontrar nuestras miras verticales. En tal sentido, es de que si hacemos un análisis frío de ese esquema que tenemos en la pantalla, para poder encontrar nosotros la elevación en el punto 1, donde se encuentra obviamente nuestro equipo, nosotros vamos a realizar la lectura tanto hacia atrás y hacia adelante, en el primer caso, ¿no? Entonces, realizamos la lectura hacia adelante y la lectura hacia atrás y vamos a realizar inicialmente la comparación en función a la elevación del BM que tenemos. Es decir, a esta lectura conocida, nosotros le vamos a incrementar la lectura que hemos realizado hacia atrás y le vamos a restar la lectura hacia adelante. Cuestión de que tengamos posteriormente la verificación de la lectura de elevación en el siguiente punto, que es el punto 2, donde hacemos referencia ya a la lectura que hemos realizado en el punto 1 y le vamos a incrementar ya la lectura adelante y lectura atrás respectivamente. Cuestión de que de manera genérica podemos armar nosotros una red de estaciones que nos permitan a manera de poligonal, llamémoslo de igual forma, hacer una lectura atrás, adelante en los respectivos puntos y hallar los desniveles en cada uno de ellos. Es decir, a pesar de que, por decir algo, en la nivelación taquimétrica que viene a ser la implementación del equipo del teodolito, podríamos utilizar lecturas bastante largas,
Acá lo que tenemos que cuidar es de que dentro de la visual podamos realizar ese enfoque y realicemos el trabajo con las estaciones que nosotros veamos necesarias. Es por eso de que de igual forma como en los procedimientos de taquimetría vamos a encontrar respectivamente en función a esta situación de las diferentes estaciones que vamos a tener, una nivelación cerrada en el primer caso. Recuerdan, la primera figura era una nivelación cerrada de figura cerrada en este caso, y la otra es una nivelación cerrada de figura abierta. ¿Con qué características? De que en el primer caso conocemos la elevación del primer BM y podemos hacer el enlace de la figura y poder llegar a verificar al mismo punto, como hacíamos en las coordenadas, pero en este caso realizamos con las elevaciones. Si se dan cuenta, si hablamos de una nivelación en teoría trigonométrica, seguiría el mismo procedimiento que hemos realizado anteriormente. Y en la nivelación cerrada de figura abierta es lo mismo, podemos tener una gran serie de puntos donde tenemos inicialmente un BM, llamémoslo 1, conocido en las alturas, y llegaríamos a un BM2 que permitiría también verificar las situaciones de elevación en otro punto que es conocido. Entonces, en esa situación, o hacemos la coincidencia en el origen, en una figura cerrada, o hacemos la verificación en los dos puntos, donde podamos nosotros realizar el trabajo básicamente dentro de lo que viene a ser la figura abierta. En ese caso, si es que realizamos nosotros, en el primer caso de esa referencia, la sumatoria de las lecturas que vamos a realizar hacia atrás y las lecturas que vamos a realizar hacia adelante, como estamos cerrando un ciclo, prácticamente las lecturas atrás y adelante van a ser iguales. Y ahí vamos a identificar nosotros si tenemos un error. Si estas no son iguales, estamos encontrando ya ese error que tiene que ser compensado, como ya conocemos. Posteriormente, en el segundo caso, prácticamente lo que vamos a hacer ya no es esa comparación entre las lecturas hacia atrás y adelante, sino vamos a hacer una diferencia entre las lecturas hacia atrás con las lecturas hacia adelante, y básicamente esa situación va a ser la diferencia entre la lectura que tenemos de dato conocido del BM1 y la lectura que conocemos ya del BM2, ¿no? O sea, prácticamente tuviéramos que verificar ese desnivel. Estamos simplemente haciendo una verificación y tomando puntos intermedios que nos permitan a nosotros realizar tal vez la nivelación para emplazar algunas cámaras dentro de un sistema sanitario, podrán ser unas cámaras rompepresión en un sistema de riego, y etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, esas situaciones nos van a permitir a nosotros verificar y poder encontrar el error respectivo para posteriormente compensarlo en gabinete. Entonces, cuando nosotros hablamos de nivelaciones cerradas, ya sea figura abierta, figura cerrada, vamos a tener tres categorías de igual forma como realizábamos anteriormente en el procedimiento de taquimetría o el procedimiento regular de teodolito simple. Vamos a tener inicialmente una nivelación corriente, se denomina así, por la situación, obviamente, de los emplazamientos que se van a tener, y la separación del nivel al punto a nivelarse es hasta de 150 metros, la distancia del punto de nivelación al otro punto de nivelación. En ese tipo de nivelación corriente, el error admisible va a ser de 30 milímetros por 1 kilómetro. Si tenemos ese error, es una nivelación corriente. Posteriormente tenemos una nivelación de precisión o nivelación precisa, donde obviamente para encontrar menor falla vamos a tener los puntos más cercanos. En este caso, la separación del nivel al punto a nivelarse va a ser hasta de 100 metros. ¿Se acuerdan que en el teodolito igual jalábamos mayores distancias con una cinta y decíamos, tenemos más error porque la cinta se deforma más, ¿no? O no aplicamos la tensión? Lo mismo ocurre en estas situaciones de nivelación. Mientras más distancia tengas, más probabilidad de error, de encontrar inclusive un error admisible, como pueden hallar, diferente. En este caso, cuando hablamos de una nivelación de precisión, el error admisible va a ser de 10 milímetros por 1 kilómetro, y finalmente vamos a tener trabajos tal como realizábamos en taquimetría, que son
de gran precisión. En este caso, la nivelación de gran precisión nos va a exigir la separación entre los niveles de los puntos a obviamente nivelarse menor a 70 metros. Entonces esa situación obviamente que nos lleva a un error menor, que en este caso es 5 milímetros por 1 kilómetro de trabajo que realicemos. Entonces, dentro de los procedimientos de nivelación, obviamente cerradas, nosotros vamos a tener estos controles que en la planilla que posteriormente tengamos, como han visto, la diferencia de alturas, verificando en la nivelación cerrada de figura cerrada que prácticamente las lecturas tienen que ser iguales, tanto atrás y hacia adelante, vamos a verificar esa diferencia de altura y que tiene que ser, si trabajamos en una nivelación de gran precisión, obviamente menor a 5 milímetros. Si es mayor a 30 milímetros, obviamente el trabajo no se categoriza en ninguna y tiene que ser descartado. Obviamente que son las situaciones de verificación para las nivelaciones cerradas. Existen de igual forma procedimientos respectivos y métodos de control dentro de lo que viene a ser la nivelación abierta. Dentro de las más conocidas, básicamente tenemos la nivelación de ida y vuelta, que es la que aplicamos por lo general, aunque en muchos casos también se realiza para ahorrar tiempo la nivelación recíproca. En tal sentido, nosotros vamos a iniciar dentro del cálculo de elevaciones de las nivelaciones respectivas con un procedimiento de nivelación cerrada. Como pueden observar, nosotros tenemos los diferentes puntos en los cuales nosotros vamos a hacer el cálculo del desnivel. Esquemáticamente pareciera que todo es lineal, pero sin embargo ya emplazados en el terreno, lo que nosotros queremos realizar es el estacionamiento de los puntos respectivos, armar una red en la cual nosotros podamos identificar los puntos respectivos y realizar el trabajo más rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a registrar dentro de una planilla de campo y que posteriormente vamos a procesar? Como ustedes saben, inicialmente vamos a tener el punto en el cual vamos a emplazar nosotros. En este punto, inicialmente vamos a hacer la referencia del BM y posteriormente vamos a identificar aquellas distancias. Como hemos visto dentro de los procedimientos de nivelación, tienen sus márgenes y rangos necesarios para ver si el trabajo es de gran precisión o es un corriente, ¿no? Entonces, en ese sentido es de que nosotros vamos a tener las distancias que finalmente, de igual forma, se van a ir acumulando como en los procedimientos anteriores. Pero lo que nos importa más dentro del procedimiento de nivelación, en este caso cerrada, es realizar las lecturas hacia atrás y adelante respectivamente. Ese procedimiento de lecturas hacia atrás y hacia adelante, como les había comentado, cuando tenemos una nivelación cerrada de figura cerrada, como en este caso, porque si observan tenemos el BM, tenemos los puntos respectivos para llegar al mismo BM, correspondería en esas situaciones ideales que la lectura hacia atrás y la lectura adelante sean iguales. Y en este caso, obviamente, de que se tiene un error respectivo. Y ese error va a ser compensado posteriormente en cada una de las elevaciones que vayamos a calcular. Sabemos que las elevaciones van a estar en función a la lectura atrás y hacia adelante del punto conocido. Es de esa manera que estamos calculando todas estas todas estas elevaciones, y que obviamente el error que se va a generar entre estas lecturas tanto atrás y hacia adelante tiene que ser compensado de manera de que podamos al final llegar a las mismas elevaciones que habíamos encontrado en función al BM conocido, que es 3705, y que evidentemente en las elevaciones calculadas inicialmente no vamos a encontrar el cierre respectivo, sino que tenemos un error de 0.08. Entonces, en ese sentido, este 0.08 se va a corregir y se tiene que realizar la compensación de manera de que cada uno de las lecturas de elevación calculadas, sean compensadas y tengamos finalmente, como en los procedimientos posteriores, esa elevación compensada final. Para operativizar esta planilla, inicialmente nosotros debemos conocer el error de cierre.
En este caso, como ustedes saben, la sumatoria de las lecturas hacia atrás tiene que ser igual a la sumatoria de las lecturas hacia adelante. O finalmente, otro método de control es de que la elevación de partida del BM tiene que ser igual a la lectura de llegada del BM, como hemos visto. Entonces, como habíamos identificado, había una diferencia de 0.08, ¿no? Ese error tiene que ser, obviamente, compensado en función a la clasificación de la nivelación, que lo hemos visto anteriormente, y vamos a ver un error de cierre por kilómetro, porque decíamos, tenemos un error de 5 milímetros por kilómetro, de 30, de 50, ¿no? Entonces, verificamos eso por 1000, justamente por ese kilómetro, por 1000 metros. Y tenemos 843 metros, que no es más que la sumatoria de las distancias. Aquí tenemos el acumulado de los diferentes puntos de nivelación que estamos realizando. Entonces, esa situación a nosotros nos va a permitir identificar de que el error en teoría que tenemos es de 9 milímetros, ¿no? 9 milímetros, que es menor a 10 milímetros, y nos encontraríamos en la clasificación de una nivelación precisa. No, obviamente ya teniendo la clasificación de qué trabajo es el que hemos realizado, en qué categoría estamos, y es valedero dentro de lo que vamos a utilizar nosotros posteriormente en el diseño de ingeniería, vamos a hallar el factor de corrección, donde el factor de corrección no es más que el error de cierre entre las distancias que tenemos, como lo habíamos realizado en los trabajos anteriores. En este caso, este factor de corrección lo vamos a nosotros encontrar, como les decía, inicialmente entre el error de cierre, que en este caso es 0.08, y que lo debemos ir compensando de manera gradual en función a la proporcionalidad del error en función a los kilómetros que hemos identificado. En este caso, como tenemos 843 metros de forma acumulada, es por eso que tenemos de manera progresiva también esa compensación respectiva en la corrección. Entonces, ese factor de corrección, como les decía, nosotros lo vamos a multiplicar por la longitud acumulada del punto. Es decir, cada uno de los errores, como identificamos acá, al final, en función a la distancia de 843, será 0.08. Para los 711 que tenemos arriba, obviamente que tenemos un factor de corrección diferente, 0.07. Para 555 es 0.06. Para 525 es 0.05. Para 473 es 0.04. Y si se dan cuenta, como la distancia es menor en cada una de las situaciones, el error de corrección al principio es menor y se va sumando hasta el final, llegando a los 0.08 respectivos que hemos encontrado como error final. Pero más allá de todo, ¿para qué nos sirve a nosotros poder encontrar inicialmente este desnivel? Vamos a identificar nosotros en muchos trabajos, inclusive en las mismas cubiertas y en otras situaciones, gradientes que van a corresponder al desnivel en función a la distancia horizontal y que porcentualmente nos pueden servir a nosotros como dato. Por ejemplo, cuando hablamos de un sistema de alcantarillado sanitario, decimos mínimamente va a tener una pendiente de 2%, ¿no? Cuando hablamos de una cubierta, decimos va a tener 25% de caída. Entonces, eso no es más que una gradiente, no es un desnivel. Por eso es de que se trabaja de forma porcentual, por eso es de que estamos multiplicando por 100. Entonces, nosotros vamos a expresar las diferencias de altura, inclusive en situaciones de quebradas y otras situaciones posteriormente, en el trabajo con carreteras y otras más que nos puedan permitir utilizar estos parámetros de utilización de las pendientes o gradientes, en función a un triángulo básico. Distancia horizontal, distancia vertical y la pendiente que se genera
nos va a permitir a nosotros de manera porcentual saber cuánto es la inclinación de ese triángulo perfecto que tuviera, ¿no? Entonces, con ese parámetro más conocido, cuando nosotros tengamos una nivelación diferente, que no sea cerrada, de figura cerrada como la que hemos visto, y nos lleve y nos obligue a realizar una nivelación abierta, necesariamente nosotros vamos a tener, obviamente, que realizar las lecturas hacia atrás y hacia adelante, de manera que nosotros vayamos a realizar el trabajo de manera cíclica. Si se dan cuenta, tenemos el punto de partida conocido en este caso, y tenemos los puntos respectivos, que en este caso serían hasta el punto 4. Pero como estamos haciendo un trabajo que decíamos de ida y vuelta, volvemos nuevamente hacia atrás, el 3, el 2, el 1, y volvemos a llegar al BM. Es por eso que decíamos, hay diferentes procedimientos de control. Cuando realizábamos este trabajo, podíamos hacer la nivelación de ida y vuelta o la nivelación recíproca. En tal sentido, es de que nosotros de igual forma vamos a tener las distancias respectivas entre punto y punto, y que al final de igual forma dentro del procedimiento se van a acumular de manera genética, es decir, se suma todo. Cuestión de que tengamos nosotros las lecturas hacia atrás y las lecturas adelante respectivas, donde podamos nosotros comparar estas y verificar la diferencia que tenemos, porque estamos llegando al mismo punto. En este caso, tenemos un error menor que en el caso anterior, que es 0.04, pero que en función a las elevaciones que vamos a calcular a partir de este punto que conocemos, vamos a llegar prácticamente al punto 4, que es el último punto de nuestra poligonal, y necesariamente vamos a empezar a realizar una comparación entre los extremos para verificar de que los mismos sean iguales, ¿no? Se dan cuenta, aquí tenemos 3820.916, que es muy similar a 3820.990. 3820, que es nuestro punto conocido, tuviera que ser coincidente con este punto final. Pero el error, si se dan cuenta, justamente son esos 0.04. Es decir, hay la posibilidad de comparar esa situación, que posteriormente, en función al factor de corrección, va a ser compensada y finalmente hallada de manera de que nosotros podamos realizar ese trabajo con un control respectivo, obviamente dentro de las lecturas hacia atrás y hacia adelante, y las lecturas de elevación, el cálculo de elevaciones preliminarmente que refiere al error, para poder compensarlos de manera proporcional en función de las distancias respectivas. Entonces es un procedimiento mucho más fácil en corrección a comparación de lo que se hacía en taquimetría. Entonces, ya teniendo esos parámetros de cálculo de error, el uso del factor de corrección, nos va a permitir a nosotros realizar este trabajo de manera mucho más rápida. Pero no simplemente va a quedar ahí. Como ustedes se dan cuenta, obviamente de que vamos a encontrar nosotros, tras las elevaciones compensadas, el cierre en el punto conocido. Pero haciendo ese análisis de los extremos hacia el punto 1, si se dan cuenta, tenemos un valor acá que no es igual a este. Y en teoría viene a ser el mismo. Y lo mismo ocurre en los otros valores. Es por eso que en este caso nosotros vamos a tomar la elevación promedio para poder realizar tanto entre ida y vuelta, posteriormente ese análisis sintético de lo que viene a ser esa elevación, que vamos a utilizar nosotros ya dentro de los trabajos de ingeniería posteriormente. Y acá ya introducimos un poco ese criterio de que posteriormente vayamos a utilizar la nivelación para el cálculo de volúmenes. Miren, ahí tenemos nosotros dentro de las referencias del perfil que lleguemos a tener, de que nosotros necesitamos hacer en función a los datos que tenemos el cálculo de elevaciones en función a un plano de referencia, que en este caso es de nivelación y que nos permite calcular la altura de relleno en función al BM, que es 2 metros superior a ese dato, por ejemplo, una altura de relleno de 2 metros, por lo cual nosotros vamos a tener que realizar de manera secuencial el relleno en cada uno de los puntos, y nos va a permitir, en función
a inicialmente la elevación de la rasante o del punto más bajo con los respectivos metros sobre el nivel del mar encontrados, que es 3.822, más los 3.820 más los 2 metros de altura de relleno, que sería nuestra altura de rasante, y realizar tanto en corte, cuando tengamos que realizar el retiro de material y relleno, cuando introduzcamos el mismo, para poder encontrar cuánto vamos a generar en cada uno de los puntos, básicamente armando pequeños triángulos de igual forma, de manera ideal, la altura del relleno final entre la elevación del terreno y la elevación rasante. Como tenemos puntos dispersos dentro de la elevación, va a existir obviamente puntos en los cuales vamos a rellenar y puntos en los cuales vamos a excavar, y eso se denomina posteriormente diagrama de masas, que es un sistema de compensación en el cual nosotros, en función de ese plano, para no invertir en comprar material granular, lo que vamos a hacer es todo lo que estamos excavando prácticamente tratar de compensar en lo que vamos a rellenar. Hay casos en los cuales no se da por el plano de comparación, pero en términos ideales, en carretera siempre vamos a tratar de realizar ese movimiento de tierras, ¿ya? Entonces, básicamente lo que nosotros debemos realizar en función a un plano de comparación es utilizar esa gradiente o rasante que hemos aprendido a calcular porcentualmente. Sabemos que tenemos diferencia de distancias, tenemos la elevación conocida del terreno, vamos a tener una pendiente constante que vamos a identificar del perfil del terreno, y lo que vamos a encontrar cuando el terreno no es regular es básicamente la altura del relleno. El punto más bajo en este caso inicialmente es el punto del BM que conocemos, en el cual hemos dicho que vamos a rellenar 2 metros, pero porcentualmente, gracias a la gradiente que conocemos en función a la distancia horizontal y a la distancia vertical, vamos a nosotros poder identificar la altura de relleno en cada uno de los puntos. Y de esa forma hacemos ya nosotros una pequeña introducción a lo que viene a ser el cálculo de áreas y volúmenes. Dentro de lo que viene a ser el cálculo de áreas, obviamente de que la forma más fácil de realizar un cálculo de áreas es cuando tenemos figuras conocidas. Pero cuando tenemos figuras irregulares, hay algunos procedimientos en los cuales también nosotros debemos adoptar estas características respectivas, cuestión de que podamos utilizar algunas metodologías ya comprobadas que nos permitan, de cierto modo, aproximar el cálculo de superficies irregulares a lo más regular posible. Es decir, cuando nosotros tenemos el cálculo de áreas, siempre vamos a tener que fraccionar parcelas, ya sea de forma regular y irregular. Cuando tenemos un lote, obviamente de que esta es una figura regular, puede ser un rectángulo, puede ser la confección de 2 rectángulos, puede ser hasta un cuadrilátero bastante conocido, puede ser un cuadrado, un lote. Sin embargo, cuando hablamos de terrenos de vasta extensión, por lo general lo que ocurre es de que en algunos casos pueda realizarse el confinamiento del terreno con situaciones naturales, como pueden ser serranías, quebradas, ríos, etcétera, etcétera. Y el río tiene una forma sinusoidal, no es regular. Entonces, lo que nosotros inicialmente vamos a conocer dentro de los procedimientos regulares es, dentro de los métodos necesarios, realizar el fraccionamiento, que va a ser prácticamente armar con figuras conocidas la superficie del terreno. Como les decía, un lote puede tener una forma similar a una L invertida, por decir algo. Entonces, si nos damos cuenta, ese terreno nosotros podemos confeccionarlo uniendo 2 superficies conocidas que son 2 rectángulos, ¿no ven? Fraccionamiento. En algún caso podemos colocar, si es una placita, una sección semicircular, podemos tener una situación inclinada que no es más que un triángulo, y etcétera, etcétera, que podemos armar en función a esas situaciones, en función a las figuras conocidas que nosotros ya las vamos a acondicionar para poder encontrar la superficie.
Otra metodología conocida es de que en función a puntos ya con coordenadas nos permiten identificar las distancias. Es decir, en un plano nosotros podemos identificar la distancia entre punto y punto con las coordenadas respectivas y de igual forma tratar de aproximar lo más cercano en base a figuras conocidas estas coordenadas graficadas y poder encontrar una superficie respectiva. Pero hay algunas otras situaciones, como les decía, que vienen a ser los perímetros irregulares, que básicamente, como en el caso de los ríos, van a tener una configuración que puede ser sinusoidal, que son bastante caprichosas. Vamos a aplicar algunas metodologías, como la metodología de fraccionamiento de Simpson, que ustedes la han conocido en MAT 104, era prácticamente realizar las integrales, hasta haciendo una práctica de eso. Teníamos distintas, o sea, diferenciales como barritas que se iban sumando, ¿no? Se sumaban y trataban de aproximar hacia la figura. Es parecido a la metodología de los trapecios. ¿En qué correspondía eso? Tratar de hacer la aproximación a la superficie real con la mayor cantidad, en este caso, de trapecios, ¿no? Y de esa manera nosotros podíamos decir con una leve variación que esa superficie era igual a la que nosotros tenemos en el terreno. Sin embargo, también existen procedimientos que son un tanto divergentes dentro de ya la situación de medición, obviamente en campo, que ya se debería tener un plano respectivo con las configuraciones de los diferentes puntos, que puede ser una carta geográfica con una determinada escala, o un plano o alguna fotografía satelital, que con el uso de algunos instrumentos como el planímetro a una determinada escala, a nosotros nos permiten identificar el cálculo de la superficie. Es decir, marcamos esa situación irregular sobre el perímetro de nuestro terreno a identificar y concluimos de un punto de inicio a un punto final que genere el cierre de esa superficie e indicamos tanto es el área. Sin embargo, ahora con el uso de herramientas computacionales es mucho más fácil. Podemos agarrar un plano digital en el AutoCAD, le colocamos polilínea o el PL en el AutoCAD, obviamente, apretamos Enter, empezamos a marcar los puntos de inicio a final, como hacemos con el planímetro, y aproximamos la superficie, ¿no? Hacemos la polilínea, posteriormente colocamos el comando área y ya sabemos cuánto va a ser. Entonces son situaciones que se han ido modificando a través del tiempo y que básicamente se han ido perfeccionando de manera de que algunas situaciones ya han quedado, como anteriormente, un tanto, llamémoslo, obsoletas. Entonces, estas metodologías de cálculo de áreas, más que todo las de perímetros irregulares, son muy similares posteriormente a las de cálculos de volúmenes. Es decir, si nosotros confeccionamos diferentes trapecios para identificar una superficie irregular, si le multiplicamos por una altura, prácticamente ya tenemos el volumen, ¿no? Es por eso de que los procedimientos dentro del cálculo de superficies y el cálculo de volúmenes van a ser bastante similares. Entonces, esto es lo que veríamos posteriormente